1984, escrito por George Orwell. Capítulo 2. Al poner la mano en el pomo de la puerta, Winston recordó que había dejado el diario abierto sobre la mesa. Abajo el Gran Hermano. Se leía por toda la página, escrito en letras tan grandes que podían distinguirse desde el otro lado de la habitación. Era un descuido de una estupidez inconcebible, pero Winston sabía que incluso en su pánico no había querido estropear el cremoso papel cerrando el libro mientras la tinta no se hubiera secado. Contuvo la respiración y abrió la puerta. Instantáneamente le invadió una sensación de alivio. Una mujer insignificante, avejentada, con el cabello revuelto y la cara llena de arrugas, estaba fuera de pie. «Oh, camarada», empezó a decir la mujer en una voz lúgubre y quejumbrosa. «Te he oído llegar y he venido por si puedes echarle un ojo al desagüe del fregadero. Se nos ha atascado». Era la señora Parsons, esposa de un vecino del mismo piso. Señora era una palabra desterrada por el partido, ya que había que llamar a todos camaradas, pero con algunas mujeres se usaba todavía de manera instintiva. Era una mujer de unos 30 años, aunque aparentaba mucha más edad. Se tenía la impresión de que había polvo reseco en las arrugas de su cara. Winston la siguió por el pasillo. Estas reparaciones de aficionado constituían un fastidio casi diario. Las casas de la Victoria eran unos pisos antiguos, construidos hacia 1930 aproximadamente, y se hallaban en un estado ruinoso. Caían constantemente trozos de yeso del techo y de la pared. Las tuberías se estropeaban con cada helada. Había innumerables goteras y la calefacción funcionaba solo a medias cuando funcionaba, porque casi siempre la apagaban por economía. Las reparaciones, excepto las que podía hacer uno por sí mismo, debían ser autorizadas por remotos comités que tendían a retrasar 2 años, incluso la compostura de un cristal roto. «Si lo he molestado es solo porque Tom no está en casa», dijo la señora Parsons vagamente. El piso de los Parsons era mayor que el de Winston y mucho más descuidado. Todo parecía roto y daba la impresión de que allí acababa de agitarse un enorme y violento animal. Por el suelo estaban tirados diversos artículos para deportes: bastones de hockey, guantes de boxeo, un balón de reglamento, unos pantalones vueltos del revés, y sobre la mesa había un montón de platos sucios y cuadernos escolares muy usados. En las paredes, unas pancartas rojas de la Liga Juvenil y de los espías y un gran cartel con el retrato de tamaño natural del Gran Hermano. Por supuesto, se percibía el habitual olor a cola hervida que era el dominante de todo el edificio, pero en ese piso era más fuerte el olor a sudor, que se notaba desde el primer momento, aunque no podía uno decir por qué. Era el sudor de una persona que no se hallaba presente entonces. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico trataba de acompañar la música militar que emitía todavía la telepantalla. «Son los niños», dijo la señora Parsons, lanzando una mirada aprensiva hacia la puerta. «Hoy no han salido». Y desde luego, aquella mujer tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad. El fregadero de la cocina estaba lleno casi hasta el borde con agua sucia y verdosa que olía aún peor que la col. Winston se arrodilló y examinó el codo de la tubería de desagüe donde estaba el tornillo. Le molestaba emplear sus manos y también tener que arrodillarse, porque esa postura le hacía toser. La señora Parsons lo miró desanimada. Naturalmente, si Tom estuviera en casa, lo arreglaría en un momento. Le gustan esas cosas. Es muy hábil trabajando con las manos. Sí, Tom es muy... Parsons era el compañero de oficina de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre grueso pero activo y de una estupidez asombrosa. Un amasijo de entusiasmos imbéciles, uno de esos idiotas de los cuales, todavía más que de la policía del pensamiento, dependía la estabilidad del partido. A sus 35 años acababa de salir de la Liga Juvenil y antes de ser admitido en esa organización había conseguido permanecer en la de los espías 1 año más de lo reglamentario. En el ministerio desempeñaba un puesto subordinado para el que no se requería inteligencia alguna, pero por otra parte
era una figura sobresaliente del comité deportivo y de todos los demás comités dedicados a organizar excursiones colectivas, manifestaciones espontáneas, campañas pro ahorro y en general cualquier actividad voluntaria. Informaba a quien quisiera escucharlo con tranquilo orgullo y entre chupadas a su pipa que no había dejado de acudir ni un solo día al centro comunal durante los 4 últimos años. Un fortísimo olor a sudor, una especie de testimonio inconsciente de su continua actividad y energía, lo seguía a donde quiera que iba y quedaba tras él cuando se hallaba lejos. ¿Tiene una llave inglesa?, dijo Winston jugueteando con la tuerca del desagüe. Un destornillador, dijo la señora Parsons, que de repente había adoptado un tono dubitativo. Pues no lo sé. Es posible que los niños... En la habitación de al lado se oían fuertes pisadas y más trompezones con el peine. La señora Parsons trajo la llave inglesa. Winston dejó salir el agua y quitó con asco el pegote de cabello que había atrancado el tubo. Se limpió los dedos lo mejor que pudo en el agua fría del grifo y volvió a la otra habitación. ¡Arriba las manos!, chilló una voz salvaje. Un niño guapo y de aspecto rudo, que parecía tener unos 9 años, había salido por detrás de la mesa y amenazaba a Winston con una pistola automática de juguete mientras su hermanita, de unos 2 años menos, hacía el mismo ademán con un pedazo de madera. Ambos iban vestidos con pantalones cortos azules, camisas grises y pañuelo rojo al cuello. Este era el uniforme de los espías. Winston levantó las manos, pero a pesar de la broma, sentía cierta inquietud por el gesto de maldad que veía en el niño. «¡Eres un traidor!», gritó el chico. «¡Eres un criminal mental! ¡Eres un espía de Eurasia! ¡Te mataré! ¡Te vaporizaré! ¡Te mandaré a las minas de sal!». De pronto, tanto el niño como la niña empezaron a saltar en torno a él gritando: «¡Traidor! ¡Criminal mental!», mientras la niña imitaba todos los movimientos de su hermano. Aquello producía un poco de miedo, algo así como cuando los cachorros de los tigres juegan y pensamos que pronto se convertirán en devoradores de hombres. Había una especie de ferocidad calculadora en la mirada del pequeño, un deseo evidente de darle un buen golpe a Winston, de hacerle daño de alguna manera, una convicción de ser ya casi lo suficientemente hombre para hacerlo. «Qué suerte que el niño no tenga en la mano más que una pistola de juguete», pensó Winston. La mirada de la señora Parsons iba nerviosamente de los niños a Winston y de este a los niños. Como en aquella habitación había mejor luz, Winston pudo notar que en las arrugas de la mujer había efectivamente polvo. «Hacen tanto ruido», dijo ella. «Están disgustados porque no pueden ir a ver el ahorcamiento. Estoy segura de que por eso arman tanto revuelo. Yo no puedo llevarlos. Tengo demasiado que hacer y Tom no volverá del trabajo a tiempo». «¿Por qué no podemos ir a ver cómo los cuelgan?», rugió el pequeño con su tremenda voz impropia de su edad. «Queremos ver cómo los cuelgan. Queremos ver cómo los cuelgan», canturreaba la chiquilla mientras saltaba. Varios prisioneros eurasiáticos culpables de crímenes de guerra serían ahorcados en el parque aquella tarde, recordó Winston. Esto solía ocurrir una vez al mes y constituía un espectáculo popular. A los niños siempre les hacía mucha ilusión asistir. Winston se despidió de la señora Parsons y se dirigió hacia la puerta, pero apenas había bajado 6 escalones cuando algo le dio en la nuca, produciéndole un terrible dolor. Era como si le hubieran clavado un alambre incandescente. Se volvió a tiempo de ver a la señora Parsons llevando a rastras a su hijo de regreso hacia el portal, mientras el niño se guardaba el tirachinas en el bolsillo. «Goldstein», gritó el pequeño antes de que la madre cerrara la puerta, aunque lo que más asustó a Winston fue la mirada de terror y desamparo de la señora Parsons. De nuevo en su piso,
Cruzó rápidamente por delante de la telepantalla y volvió a sentarse ante la mesita sin dejar de frotarse la nuca. La música de la telepantalla se había detenido. Una voz militar estaba leyendo con una especie de brutal complacencia una descripción de los armamentos de la nueva fortaleza flotante que acababan de anclar entre Islandia y las Islas Feroe. Con aquellos niños, pensó Winston, la desgraciada mujer debía de llevar una vida terrorífica. En 1 o 2 años estarían vigilando la noche y día en busca de indicios de heterodoxia. Casi todos los niños de entonces eran horribles. Lo peor de todo era que esas organizaciones, como la de los espías, los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables y, sin embargo, ese salvajismo no los impulsaba a rebelarse contra la disciplina del partido. Por el contrario, adoraban al partido y a todo lo relacionado con él. Las canciones, los desfiles, las pancartas, las excursiones colectivas, la instrucción militar infantil con fusiles de juguete, los eslóganes gritados por doquier, la adoración al gran hermano, todo ello era para los niños un estupendo juego. Toda su ferocidad revertía hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, saboteadores y criminales del pensamiento. Era casi normal que las personas de más de 30 años les tuvieran un miedo cerval a sus hijos, y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times publicara unas líneas describiendo cómo alguna viborilla, la denominación oficial era héroe infantil, había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento contándole a ésta lo que había oído en casa. La molestia causada por el proyectil del tirachinas se le había pasado. Winston volvió a coger la pluma preguntándose si no tendría algo más que escribir. De pronto empezó a pensar de nuevo en O'Brien. Años atrás, ¿cuánto tiempo hacía? Quizás 7 años. Había soñado que paseaba por una habitación oscura. Alguien sentado a su lado le había dicho al pasar él: nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad. Se lo había dicho con toda calma, de una manera casual, más como una afirmación cualquiera que como una orden. Él había seguido andando, y lo curioso era que, al oírlas en el sueño, aquellas palabras no le habían impresionado. Fue solo más tarde y gradualmente cuando empezaron a cobrar sentido. Ahora no podía recordar si fue antes o después de tener el sueño cuando había visto a O'Brien por vez primera, y tampoco podía recordar cuándo había identificado aquella voz como la de O'Brien. Pero, de todos modos, no había duda de que era O'Brien quien le había hablado en la oscuridad. Nunca había podido sentirse absolutamente seguro, ni siquiera tras el fugaz encuentro de miradas esa mañana, de si O'Brien era un amigo o un enemigo. Ni tampoco importaba mucho. Lo cierto era que existía entre ellos un vínculo de comprensión más fuerte y más importante que el afecto o el partidismo. Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad, le había dicho. Winston no sabía lo que podían significar estas palabras, pero sí sabía que de un modo u otro se harían realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió, sonó un claro y hermoso toque de trompeta y la voz prosiguió en tono chirriante. ¡Atención! ¡Atención, por favor! Nos acaba de llegar una noticia de última hora del frente Malabar. Nuestras fuerzas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado para decir que la batalla a la que me refiero puede aproximarnos bastante al final de la guerra. He aquí el texto de la noticia. Malas noticias, pensó Winston, y efectivamente, tras la descripción con un repugnante realismo del aniquilamiento de todo un ejército eurasiático, con fantásticas cifras de muertos y prisioneros, llegó el anuncio de que a partir de la semana siguiente reducirían la ración de chocolate a 20 gramos
en vez de los 30 actuales. Winston volvió a eructar. La ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado. La telepantalla, no se sabe si para celebrar la victoria o para quitar el mal sabor del chocolate perdido, lanzó los acordes de Oceanía, Todo para ti. Se suponía que todo el que escuchara el himno, aunque estuviera solo, debía escucharlo de pie. Sin embargo, Winston aprovechó que la telepantalla no lo veía y permaneció sentado. Oceanía, Todo para ti terminó y empezó la música ligera. Winston se dirigió hacia la ventana, manteniéndose de espaldas a la telepantalla. El día seguía frío y claro. A lo lejos estalló una bomba volante con un sonido sordo y prolongado. Ahora solían caer en Londres unas 20 o 30 bombas a la semana. Abajo, en la calle, el viento continuaba agitando el cartel donde la palabra Sosin aparecía y desaparecía. Sosin. Los principios sagrados del Sosin, neolengua, doble pensar, mutabilidad del pasado. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso donde el monstruo era él mismo. Estaba solo. El pasado había muerto. El futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que existiera una sola persona con vida que estuviera de su parte? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría siempre? Como respuesta, los 3 eslóganes sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Se sacó del bolsillo una moneda de 25 centavos. También en ella, en letras pequeñas pero muy claras, aparecían las mismas frases y en el reverso de la moneda la cabeza del gran hermano. Los ojos de este perseguían hasta en las monedas. Sí, en las monedas, en los sellos de correo, en pancartas, en las envolturas de los paquetes de cigarrillos, en las portadas de los libros, en todas partes. Siempre aquellos ojos que te contemplaban y la voz que te envolvía. Despierto o dormido, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era tuyo excepto unos cuantos centímetros cúbicos de tu cráneo. El sol había seguido su curso y las 1000 ventanas del Ministerio de la Verdad, en las que ya no reverberaba la luz, parecían las tétricas aspilleras de una fortaleza. Winston sintió angustia ante aquella mole piramidal. Era demasiado fuerte para ser asaltada. Ni siquiera 1 millar de bombas volantes podrían abatirla. Volvió a preguntarse ¿para quién escribía el diario? ¿Para el pasado? ¿Para el futuro? ¿Para una época imaginaria? Frente a él no veía la muerte, sino algo peor, el aniquilamiento absoluto. El diario quedaría reducido a cenizas y a él lo vaporizarían. Solo la policía del pensamiento leería lo que él hubiera escrito antes de hacer que estas líneas desaparecieran incluso de la memoria. ¿Cómo apelar a la posteridad cuando ni una sola huella tuya, ni siquiera una palabra garabateada en un papel lograría sobrevivir físicamente? En la telepantalla sonaron las 14. Winston debía marcharse en 10 minutos. Debía reanudar el trabajo a las 14:30. Qué curioso, las campanas de la hora parecían haberlo reanimado. Era como un fantasma solitario diciendo una verdad que nadie oiría nunca. De todos modos, mientras Winston pronunciara esa verdad, la continuidad no se rompería. La herencia humana no se seguía transmitiendo porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió: para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente
en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan en solicitud, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar, muchas felicidades. Winston comprendía que ya estaba muerto. Le parecía que solo ahora que empezaba a poder formular sus pensamientos era cuando había dado el paso definitivo. Las consecuencias de cada acto van incluidas en el acto mismo. Escribió: el crimental, el crimen de la mente, no implica la muerte. El crimental es la muerte misma. Al reconocerse ya a sí mismo como muerto, se le hizo imprescindible mantenerse con vida lo más posible. Tenía manchados de tinta 2 dedos de la mano derecha. Era exactamente el tipo de detalles que te pueden delatar. Cualquier entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguna como la del cabello rubio o la chica morena del departamento de novela, podía preguntarse por qué había usado una pluma anticuada y qué habría escrito, y luego dar el soplo a donde correspondiera. Fue al cuarto de baño y se frotó cuidadosamente la tinta con el oscuro y rasposo jabón que le limaba la piel como un papel de lija y resultaba, por tanto, muy eficaz para su propósito. Guardó el diario en el cajón de la mesita. Era inútil pretender esconderlo, pero por lo menos podía saber si lo habían descubierto o no. Un cabello sujeto entre las páginas sería demasiado evidente. Por eso, con la yema de un dedo, recogió una partícula de polvo blanquecino fácil de identificar y la depositó sobre una esquina de la tapa de donde por fuerza se caería si cogían el libro.